Saludo a nuestros expertos en materia económica y financiera. Valeria Moy, ¿cómo estás, Hola, Valeria? muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Raúl Feliz, muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a dar el cierre del año, ¿no? Ya. Interesante, hay que decirlo, lo decía yo el otro día, pues sí fue una sorpresa, fue un buen año a pesar de todo, fue un buen año. Vamos a cerrar con un crecimiento del 3%. Sí, vamos ¿No a es cerrar. malo? No es malo. No, sobre todo para este sexenio. Espera, no es malo, sobre todo para lo que se esperaba a principios de año, Exacto. que al principio de año las expectativas estaban alrededor de 1.7, 1.8, entonces claro, cerrar a casi 3 me parece una extraordinaria noticia. Sí. Ahora, como a todo, hay que darle contexto. Vamos a cerrar el año con los niveles parecidos a los que teníamos en 2018, Leo. Entonces, sí, qué bueno que crecimos, que vamos a crecer 3%. Sí, qué bueno que fue un mejor año de lo anticipado. Pero ojo, nos vamos a situar en términos agregados más o menos en la misma producción en la que teníamos en 2018. Entonces, sí creo que es una noticia que hay que tener con cuidado porque en 4 años, pues no ha habido crecimiento económico. Bueno, salvo este año. No, pero estamos produciendo lo mismo que se producía en 2018. Sí, entiendo. O sea, es muy grave yo le estoy porque tratando la de dar población... un spin positivo, un espíritu ya que nos navideño. vamos a ir de vacaciones. Bueno, pero si quieres ahorita hablamos de las bolsas para que ver qué spin positivo le guácala, quieres qué dar, horror, Leo. no. Ya Raúl y yo decimos que ya ni lo vemos, pero bueno. Raúl, ¿cómo ves crecimiento económico? Pues sí, comparado con lo esperado, 2022 ha sido sorpresivamente bueno. Crecimiento creo que va a superar el 3%. Creo que andará por 3.3, 3.4 incluso, ¿no? Es cierto, el crecimiento de los últimos 4 años ha sido 0. Sí. ¿Qué tanto es culpa del gobierno? ¿Qué tanto es culpa de la pandemia? Eso es discutible. Pero sin duda ha sido un crecimiento muy bajo. Y cuando lo comparamos con socios o con países equivalentes en la región, somos el país que tiene la recuperación más lenta entre las economías más grandes de América Latina. Entonces, poniéndolo en ese contexto, pudo haber sido mayor el crecimiento, tanto en el 2021 como en el 2022. Pero es un buen año, definitivamente. Y lo explica 2 factores, de mi punto de vista, desde el lado de la producción. De un lado, la industria automotriz de exportación. El año 2021 fue para muchos una sorpresa que la industria automotriz en el segundo semestre de 2021 se detuvo. Sin embargo, este año ha vuelto a crecer, creciendo más de 2 dígitos, con exportaciones, porque una restricción, que era la falta de chips, componentes, se relajó. Sí. Entonces, eso es importante para calcular lo que viene hacia adelante. Es decir, este crecimiento de este año, en parte, debió haberse dado en el 2021. O sea, hubo un boom por el retraso. Por el retraso. Es un catch-up, ¿no? Exacto. Con respecto a lo que debimos haber tenido. Sí. Y también lo mismo pasa, en menor medida, pero pasa en el sector de servicios. La recuperación de servicios vino en México más lento que en otras partes del mundo. Entonces, en esta parte final de 2022, la industria automotriz de manufacturas, la manufactura automotriz de autopartes y el sector servicio, la reapertura del sector servicio después de la reducción de los contagios de COVID, explica este crecimiento. Estos factores, algo todavía nos va a tocar en el primer semestre de 2023, pero no todo el 2023. Por lo tanto, se va a notar una sensible desaceleración del crecimiento económico el próximo año. Ya estamos entrando al 2023. Déjenme ahorita entramos al 2023 porque quiero acabar con el 2022 caracterizado. O sea, si le tuviéramos que poner una palabra a la economía del 2022, esa palabra sería inflación. Esa palabra es inflación y curiosamente, Leo, uno diría, bueno, con la inflación se detiene el consumo y no estamos viendo eso. El consumo fue una de las variables que se recuperó a principios de este año. Pero es típico, ¿no? Cuando hay inflación la gente reacomoda su consumo, cambia la forma de consumir. Sí, en noviembre tenemos algunos datos de desaceleración de consumo, que en noviembre típicamente el consumo se mueve por el Buen Fin o por las fechas estas de Black Friday en Estados Unidos. Y tanto en México como en Estados Unidos vimos con un nuevo indicador que sacó el INEGI, un indicador oportuno de consumo, que el consumo durante noviembre no creció tanto como les hubiera gustado, como nos hubiera gustado en la economía. Ahora, hay algo interesante que decir del consumo.
El consumo se está moviendo. Si ustedes van a las plazas comerciales en estos días, vas a ver a gente comprando y comprando y comprando y comprando. Pero es curioso porque cuando ves las cifras dentro del consumo, lo que está creciendo de forma muy importante, aparte de los servicios que decía Raúl, es el consumo de bienes importados. Lo que está satisfaciendo la demanda de los consumidores mexicanos son los bienes importados están creciendo, están baratos. Por el tipo de y cambio, están ¿no? creciendo a doble dígito. Estamos viendo crecimiento en el consumo de bienes importados de 20%, 19%. Que teles. Todo tipo de bienes importados. Y eso llama la atención porque te puede hablar en efecto de un efecto precio, de pues está barato porque el tipo de cambio y todo lo que tú quieras, pero también de que a lo mejor no estamos siendo capaces de nosotros en México producir esos bienes. O sea, no estamos siendo capaces con producción local de satisfacer la demanda. Creo que hacia adelante sería un factor interesante analizar, porque lo que está generando el crecimiento económico en este momento está relacionado con el comercio internacional. Muy bien. Inflación, estamos cerrando el año con una tasa de interés del 10.5%. O sea, el Banco de México tuvo que seguir a la Fed. Y bueno, yo platiqué mucho con ustedes dos durante este año sobre inflación y tasas de interés. ¿Cómo ves? Bueno, mira, la inflación efectivamente no habíamos visto en décadas. No solo en México, sino en Estados Unidos, en Europa, estos niveles de inflación. Cuando analizamos a detalle la inflación mexicana, nos damos cuenta que hay un componente dominante y es la inflación de alimentos procesados. Sí. Y curiosamente, cuando se compara la inflación de alimentos procesados mexicana con la de alimentos procesados norteamericana, es exactamente igual. Igualita. Sí. Lo cual quiere decir que no exclusivamente, pero principalmente, nuestra inflación ha sido importada. Claro, hay una serie de mecanismos a través del cual eso se va distribuyendo al resto de los precios, por ejemplo, a los salarios, etcétera. Pero en realidad no hemos visto en México lo que podríamos llamar una especie de espiral inflación-salarios que se haya comenzado a salir de control. Hemos visto un comportamiento bastante razonable de las negociaciones salariales con incrementos del orden de 5.5, con inflaciones que vamos a cerrar en el orden del 8. Entonces yo creo que hacia adelante nuestra baja de inflación va a estar muy conectada con la baja de la inflación norteamericana. Y en eso yo soy relativamente optimista. O sea, yo calculo que la inflación norteamericana regresará a niveles de 2.5 hacia finales de 2023 y la mexicana también. Es decir, creo que... ¿La mexicana entre 3-4% del objetivo mexicano? Bueno, no, la inflación mexicana comenzará a descender. Yo creo que va a terminar todavía en 4.5. Por ahí, 4.5, 4.6. Y ya abajo de 4... la estoy pronosticando para el 2024, para finales de 2024. Sí. Por lo pronto, en el ciclo de alza de tasa de Banco de México, el Banco de México nos dijo por primera vez en mucho tiempo que en la próxima reunión viene otra alza de la tasa. Eso es rarísimo. Banco de México nunca te avisa qué va a ser. Sí. En este último comunicado nos lo dijo con absoluta claridad. Sí. Viene otra alza de tasa. ¿De cuánto? El forward ¿25, guidance. 50? No, bueno, eso no lo dijo. No, pero ¿no? ¿cuánto creen ustedes? Mira, ¿no? la Fed en este momento, los mercados están esperando 25 básicos. Okay. O sea, ya vamos a bajar a 25 básicos. Eso es lo que... O sea, es veníamos probable, de hasta no 100 puntos. No es seguro. Yo creo que la tasa tocará el 11%. Eso es lo que creo que vamos a llegar al 11% por ahí por marzo, abril, mayo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí hará una pausa el Banco de México, igual la Reserva Federal hará una pausa cerca de 5.25 y ya veremos si comienza el nuevo ciclo de baja a finales de este año o hasta el 2024. Ahora, eso quiere decir, aquí lo hemos dicho varias veces, que el precio de controlar la inflación probablemente va a ser una recesión en Estados Unidos y en México una desaceleración, sí. Valeria, ya para entrar al 2023. O sea, este buen año que tuvimos de crecimiento del PIB, de la economía, de la producción, no lo vamos a tener el año que entra. No, todo parece indicar que no lo vamos a tener el año que entra. Todas las expectativas de crecimiento para la economía mexicana para 2023 son mucho más moderadas, están en el orden de 1.5, 1.6.
Quizás el más optimista es la Secretaría de Hacienda, que todavía cree que el año que entra viene un 3%, pero eso es por otras razones. Pero hay bancos que incluso lo ponen en 1 y abajo. Sí, bueno, Bank of America lo pone en 0. Yo estimo 1. Tú estimas 1, mira. Sí. Bank of America 1.3. 1.3. Bank of America lo pone en este momento en 0 y todo está relacionado con el alza en tasas. Hay que decir que en México esta tasa de interés, que en efecto ahorita está en 10.5 y que yo creo que llegaremos al 11,5 y que incluso podemos tocar el 12 por ahí de abril. Sí. Pero en México ya es una tasa de interés real positiva. Ya estamos pagando una tasa de interés, la tasa menos la inflación, que es positiva. En Estados Unidos no. En Estados Unidos todavía hay una tasa de interés real negativa porque la tasa todavía es más baja que la inflación y eso va a implicar que van a seguir llegando capitales a México para beneficiarse de esta tasa de interés real positiva y eso puede ayudar a mantener el tipo de cambio estable. Pero los pronósticos de crecimiento para el año que entra son mucho más moderados por el tema de las tasas de interés. Todo el crédito se hace obviamente significativamente más caro. El dinero está caro. Y eso yo creo que ya se acabó esa época que tuvimos durante muchos años de dinero muy barato. Dinero gratis. Dinero gratis. Sí. Y lo que es importante, Leo, las bolsas tienen que empezar a recuperarse. Este ha sido un año terrible para toda la renta variable y también para la renta fija. Fíjate que normalmente si le va mal a renta variable, le va bien a renta fija y al revés. Es el segundo año en la historia, después de la crisis de 1929, donde le va mal a renta fija y a renta variable. A nadie le ha ido bien en los mercados. Este año ha sido terrible. Ese es otro saldo de este año, ¿no, Raúl? A los que están cortos. A los que se fueron cortos. ¿No? El problema de irse cortos es saber cuándo te vas corto. Es lo mismo que el ¿no? problema de irse largo. De saber de cuándo. ¿no? Exacto. Es exactamente igual. Pero no, efectivamente, como dice Valeria, hay una cierta regla de dedo de la inversión de portafolio que te dice distribuye 65 equity, o sea, acciones, y 35 bonos. Sí. Y ese es un portafolio para una persona de 30, 40 años. No importa cómo lo hayas distribuido en el 2022, 100% equity, 100% bonos de mediano plazo, has perdido cerca de 15% de tu valor, ¿no? Sí. O bueno, sea que 15 no es malo, ¿eh? El portfolio manager no ha aportado valor este año en la mezcla de activos. Sí, porque este año precisamente tuvimos un choque inflacionario, ¿no? Y eso cambia toda la jugada. Eso es lo que hace esta diferencia. Ha sido malo tanto para la renta fija como para la renta variable, en este caso equity. O sea, si me preguntas qué va a pasar con el mercado. Mira, en el corto plazo, el mercado ha intentado este año 3 rallies. Le llamamos bear market rallies, o sea, porque mueren rápidamente. Y cada vez que los últimos 2 han sido asesinados, por esa palabra, por la Reserva Federal. O sea, cada vez que el mercado comienza a entusiasmarse, la Reserva Federal, no solo tasa, no solo tasa, sino sale Powell, dice, con un mensaje, todavía no está hecho el trabajo, todavía hay dificultades hacia adelante, y la gente vuelve, ay Dios, entonces se cae. Y lo que pasa es que la Reserva Federal no quiere estimular un rally en los mercados mientras persista el exceso de demanda que existe en la economía norteamericana, especialmente en el mercado de trabajo. Porque si los mercados se recuperaran ya desde ahorita, entonces eso querría decir que la gente gastaría más porque tendría más confianza. Y eso incentivaría a las empresas a contratar más trabajadores cuando no hay trabajadores disponibles. Entonces, hasta que no se corrija esta situación de exceso de demanda en el mercado de trabajo, que creo yo va a tardar unos 6, 7, 8 meses, no vamos a ver un nuevo bull market. Podemos ver recuperaciones dentro del bear market, variaciones en las valuaciones, pero un nuevo bull market lo veremos hacia la segunda mitad del 2023. Bueno, pues les agradezco mucho. Como siempre ha sido un privilegio tenerlos este año. Va a ser un año económico interesante, sin duda, el año que entra, como todos. Te agradezco mucho. Feliz fiestas, feliz año, Leo, Valeria. Igualmente, Raúl, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que nos acompañen en el 2023 nuestros analistas económicos y financieros. Gracias y
gracias a usted por habernos acompañado. Yo les adelanto, mañana nuestra edición de fin de semana con 3 chefs, Jorge Orozco, Michelle Noel Virol y Víctor Hugo Hernández. Vamos a hablar de recomendaciones, de platillos, de comidas para las cenas de fin de año y de Navidad. Aquí nos vemos.